Identifican a 2 de los 7 cuerpos que se hallaron en una fosa clandestina en zona 18. Se trata de 2 hermanas que tenían alertas activas por desaparición. Cifras revelan que asesinatos de menores son recurrentes en el país. Según Ciprodeni, en 2022 se contabilizaron más de 400 casos y en la mayoría hay abuso sexual. Con 2 semanas de anticipación, delegados de partidos políticos hacen fila en el registro de ciudadanos para inscribir a sus candidatos. Buscan prioridad para elegir posición en la papeleta. A pocos días del inicio del ciclo escolar, le contamos qué vacunas deben tener los niños para regresar a las aulas, según la opinión de un pediatra. Transportistas se quejan por el aumento de 3 quetzales en el precio del galón de diésel y no descartan tomar medidas para exigir que bajen los costos. Intensos tiroteos y quema de vehículos dejó el operativo que autoridades mexicanas se llevaron a cabo para detener a Ovidio, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves 5 de enero. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hoy hay muchas noticias, es importante estar enterados y por eso vamos de inmediato con ellas. Este día se identificó a 2 de las víctimas cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en zona 18. Se trata de las hermanas Lorena Ramírez Mayorga, de 27 años, y Jocelyn Punay Mayorga, de 15. Este es el reporte. 194 días pasó Rosa buscando a sus hijas Lorena Noemí Ramírez Mayorga, de 27, y Jocelyn Maeli Punay Mayorga, de 15. Ambas salieron a comprar chocobananos y no regresaron a casa. Las autoridades han confirmado que las hermanas están entre las víctimas mortales halladas en una fosa clandestina situada en una vivienda de la colonia Santa Faz en zona 18. El 23 de junio de 2022, Lorena y Jocelyn salieron a comprar chocobananos. La caminata que debían hacer era de unos 300 metros hasta la tienda en la que vendían ese tipo de merienda. Ellas no iban solas. Las acompañaba un niño de 2 años, hijo de Lorena, y su perro Leonidas. Los minutos pasaron y las hermanas no regresaron. Rosa avisó a sus primos y tíos que viven en las casas contiguas en el perímetro de una manzana en la colonia Las Ilusiones, en zona 18. Una comunidad cercana a Santa Faz. 4 horas después, el menor de 2 años fue abandonado en la estación central de los bomberos voluntarios en zona 3 de la capital. Esas fueron las últimas pistas de Lorena y Jocelyn. Luego nada se supo del paradero. En el vecindario en el que vivían las hermanas hay cámaras de videovigilancia en la vía pública y en casas. Aún así, se consumó la desaparición. Durante medio año no hubo rastros y el martes último, cuando Rosa recibió la llamada de forenses del INASIF, le confirmaron que su ADN coincidió, como ella lo presentía, con 2 cadáveres. Eran Lorena y Jocelyn. Las hermanas asistían a una iglesia evangélica y Jocelyn había destacado en el grupo de alabanza con la trompeta. Sí, iba a la iglesia, a la iglesia evangélica. Ajá. De ahí pues se ausentaron un tiempito, ¿verdad? Y pues volvieron a la iglesia, ¿verdad? Sí, y están en la iglesia otra vez. Pero luego no era para que le pasara esto. No era para que le pasara esto, pues. El 15 de diciembre pasado, el descubrimiento de una fosa clandestina en una casa de la colonia Santa Faz causó sospechas en la familia Mayorga. Era posible que las hermanas estuvieran entre las 7 víctimas mortales desenterradas. Desde ese día, Rosa acudió a la morgue del INASIF y pidió observar los cadáveres. Al segundo día se le permitió y desde que le mostraron las fotografías de las 7 víctimas hubo una coincidencia. Uno de los cadáveres tenía un anillo de plata. Rosa aseguró inmediatamente que era Jocelyn y los forenses le recomendaron calmarse. Luego le practicaron análisis de ADN. El resultado coincidió en 99.9% con 2 cadáveres. Según los análisis, las 7 víctimas fueron estranguladas. O sea, nunca pensamos que anduvieran en algo feo, ¿eh? Entonces uno realmente espera bueno, ¿eh? Algo bueno, ¿eh? Pero mire, pues hay que dejar la cosa a Dios porque uno no... Yo realmente no creo que hace. ¿Qué hace?
Este jueves, luego de la identificación, los cadáveres fueron entregados a Rosa y junto a 20 familiares inhumaron a Lorena y Jocelyn en el cementerio general de la zona 3. Las hermanas quedaron en nichos que otorgó el INASIF y aún no tienen lápida. Además, no quedaron juntas como quería Rosa, pero la familia se resigna con saber del paradero. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y el asesinato de menores en Guatemala suele ser recurrente, según las cifras de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez. De acuerdo con sus registros, el 2022 cerró con más de 453 casos. Además, en los últimos 3 años se han incrementado las desapariciones de menores. 5 días han transcurrido desde el asesinato de Génesis Ishkahop, una niña de 7 años que fue violada y luego asesinada y semienterrada en el patio de una vivienda, mientras el Ministerio Público tiene 3 meses para realizar las investigaciones y determinar cuál es la verdad entre los hechos versus lo que han declarado los acusados. La realidad de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala es alarmante. 2022 cerró con el asesinato de un niño cada 2 días. Hasta septiembre del año pasado, principios de octubre, eran 453 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. En este país, cada 2 días se asesina a una niña, a un niño o adolescente. Las principales vías por las cuales se les quita la vida es arma de fuego, que afecta primordialmente a los adolescentes hombres. Estrangulamiento, ahorcadura, arma blanca. En la gran mayoría de los casos, los principales agresores son conocidos, ya que se trata de violencia comunitaria e intrafamiliar. El 60% de los casos del 2022 se ejerció principalmente contra niñas y adolescentes mujeres. Otro dato que alarma es la desaparición de niños, niñas y adolescentes, ya que estos han ido en incremento en los últimos 3 años, donde solo un 65% suele aparecer con vida. Hasta principios de octubre, 6.005 activaciones durante los primeros 10 meses. Eso nos da un promedio, cosa que nos provoca mucha preocupación. Antes de la pandemia, la alerta se activaba 15 veces al día. Durante la pandemia, 17 veces diarias. Pero en el año 22 eran 20 veces diarias. De cada 10 casos de desapariciones, 7 de 10 son adolescentes, mujeres y niñas. Hasta octubre de 2022, Ciprodeni contabilizó 5.177 exámenes médicos por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, donde el 91% fue en niñas y mujeres adolescentes y un 9% en niños y hombres adolescentes. También se realizaron 28 peritajes en bebés menores de 1 año. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y a escasas semanas de que comience la campaña electoral en el país, Ciprodeni también señala que entregó en septiembre una propuesta que busca que el TSE vete el uso de niños y niñas en campañas electorales como parte del llamado al voto, algo a lo que usualmente recurren los candidatos quienes los exponen en vallas y en anuncios. Según Ciprodeni, la solicitud se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección y Adolescencia, la Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño y la observación que dicho comité le hizo al Estado de Guatemala en febrero de 2018. Las niñas y los niños no votan, pero los partidos políticos los han convertido en botín político. Y cada 4 años en nuestro país se les besa, se les abraza, se les fotografía y nos llenan todo el país con esas imágenes. Pero quien resulta electo jamás vuelve su mirada a esa niña, a ese niño que abrazó, que besó, que fotografió. Entonces, siendo cuando menos la mitad de la población guatemalteca, nos parece inaudito que en pleno siglo XXI y en pleno año 23, las niñas y los niños sigan sin ser una prioridad para el Estado. Necesitamos cambiar el paradigma del relacionamiento del mundo adulto con las niñas, niños y adolescentes. Y hablando de elecciones, con 2 semanas de anticipación, varios delegados de partidos políticos hacen fila en el registro de ciudadanos, como ha ocurrido en los últimos procesos electorales. Esto lo hacen con el objetivo de ser los primeros en inscribir a sus candidatos presidenciales y tener prioridad para elegir su espacio en la papeleta electoral.
Aún faltan 15 días para que se lleve a cabo la convocatoria de elecciones. Sin embargo, ya en el registro de ciudadanos, los delegados de los partidos políticos ya han comenzado a hacer fila para ser los primeros en inscribirse y así elegir la mejor ubicación dentro de la papeleta presidencial. Esta práctica se ha repetido en cada proceso electoral, ya que quien se inscribe primero tiene la facultad de elegir el espacio en la papeleta presidencial para tener ventaja al momento de ser visto por el votante en los comicios. Para permanecer afuera del registro de ciudadanos y del Departamento de Organizaciones Políticas, los delegados hacen rotaciones por turnos para poder soportar las más de 2 semanas que deben permanecer en el lugar a la espera de que inicien las inscripciones. Nosotros estamos acá desde el 1 de enero, haciendo la fila respectiva para poder inscribir al candidato presidencial. Claro, y digamos, ¿cómo va a ser el tema de los turnos? ¿La misma persona se van a rotar? ¿Cómo, por ejemplo? Pues acá hay 2 lugares, está el registro de ciudadanos y está la otra sede que está acá a 1 cuadra. Pues hemos estado en turnos rotativos en la mañana, en la tarde, incluso pernoctando acá. Pues los turnos son totalmente rotativos en las 2 sedes que están. Los primeros partidos en llegar al registro de ciudadanos fueron La Una y Valor, y este día se sumaron otras agrupaciones como Azul, Todos, Humanista, Cabal y Vamos, para completar 7 que por el momento hacen la fila. La verdad es que es bien importante poder venir y estar en los primeros lugares en estas elecciones en la papeleta, que es como se ha venido trabajando en estos últimos años. Y pues vimos que ya estaban los partidos, antes también ya podemos ver acá 2 partidos que están adelante de nosotros, fuimos los terceros en llegar. Estamos listos ya 16 días antes para poder estar en estas contiendas electorales del 2023. El año pasado el TSE modificó el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos para que la ubicación en la papeleta se determinara mediante un sorteo. Sin embargo, los partidos se opusieron y regresó al mecanismo anterior de que la ubicación se elija por orden de inscripción. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y los ministerios de Gobernación y Defensa, así como el MP, presentaron este día al TSE sus planes de seguridad con miras a las elecciones. Con esto, las autoridades se preparan para atender la conflictividad que pueda ocurrir en los municipios de alto riesgo. La conflictividad social, la posible comisión de delitos, así como los fenómenos climáticos son 3 de los aspectos que preocupan al Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de este año y que se deben contemplar en un plan de crisis. Este día los ministerios de Gobernación y de la Defensa, así como el MP, presentaron al TSE sus planes de acción, donde se incluye la seguridad, así como el despliegue de fiscales para tomar nota de las denuncias en las votaciones, pero el TSE prepara su plan de crisis para ese día. La intención de eso es que en todos los eventos electorales, en el Centro Nacional de Información, el día de las elecciones tenemos un cuarto de crisis, pero para tener este cuarto de crisis o esta oficina de crisis que atiende toda la conflictividad que ese día pudiese darse, ya tiene que venir trabajando con toda la anticipación debida para tener protocolos de atención y tener personas en todas las localidades, en los 340 municipios, que puedan atender a los ciudadanos que se vean afectados, poner las denuncias respectivas. Según el mapeo actual del TSE, hay 8 municipios en un muy alto nivel de riesgo de conflictividad, 28 en un nivel alto y 53 en un nivel medio, donde, a decir del Ministerio de Gobernación, incrementarán los despliegues policiales. Vamos a desplegar un poco más de fuerza y más medios a esas áreas. Pues no nos preocupa, sino que nos ocupa el hacer el análisis para evitar lamentables hechos. En la reunión también se acordó que el próximo 30 de enero se integrará la mesa de seguridad y se dará seguimiento también a una mesa de conflictividad. La convocatoria de elecciones se programó para el próximo 20 de enero. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electoral y sus deliciosos sabores presenta. ¿Qué te parece, María Luisa, si hablamos del clima? Porque este día se han registrado lluvias en varias partes del territorio nacional. Según el INSIBUME, es por efectos de alta presión en el país y las autoridades ya habilitan albergues por las bajas temperaturas. Se prevé que persista nubosidad dispersa en áreas del norte al centro del país. En el sur del territorio se registrará un ambiente cálido y soleado. Sin embargo, se prevén lluvias en Caribe, franja transversal del norte y el sur de Petén. También se ha indicado que continúa soplando el viento del norte de moderado a fuerte, sin descartar ráfagas, por lo que la sensación térmica a frío será sensible, pero será mayor en la madrugada. Ante ello, se han habilitado varios albergues. Se mantenían en funcionamiento 10 centros a nivel nacional,
donde se atendieron a 48 personas durante las últimas 24 horas, siendo la distribución de la siguiente manera: 5 personas fueron atendidas en Alta Verapaz, 22 en el departamento de Guatemala, 17 en Huehuetenango, 2 en Quetzaltenango y 2 en Totonicapán. Con ello se llega ya a un total de 541 personas atendidas por la temporada de descenso de temperatura. A la población en general se le recomienda abrigarse por el frío, estar atento a las condiciones meteorológicas. La CONRAD también ha señalado que si alguna persona presenta problemas respiratorios debe acudir a un centro de salud u hospital cercano para recibir atención, mientras que el INSIBUME prevé que el viento continuará del norte, incrementando gradualmente la velocidad, pudiendo alcanzar valores entre los 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente el viernes 6 de enero. Ante ello se pide evitar estar cerca de árboles y asegurar los techos que son de lámina. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. Y a pocos días del regreso a clases presenciales, padres de familia han llevado a menores a los centros de vacunación contra el COVID-19, pero ¿solo esa vacuna deberían tener? Bueno, un pediatra nos cuenta en la siguiente nota cuál debería ser el esquema correcto de vacunación previo al retorno a clases. A pocos días del inicio de clases presenciales, varios padres de familia han llegado a los centros de vacunación o centros de salud en busca de la vacuna contra el COVID-19 para los menores del hogar y un porcentaje más bajo en busca de la vacuna contra la influenza. Sin embargo, un médico pediatra recomendó que los alumnos deberían de iniciar el nuevo ciclo escolar con un esquema de vacunación completo para prevenir el riesgo de una enfermedad a futuro. Según Edgar Beltetón, los menores deberían de tener 2 dosis de la vacuna contra la influenza, agregando que esas 2 dosis deberían de tenerlas a finales de cada año previo al ciclo escolar. El esquema completo de las vacunas de neumococo, que incluyen 4 dosis de vacunas de neumococo, 2 meses, 4 meses, 6 meses y 18 meses. Si el niño solo tiene 2 o si el niño solo tiene 3, hay que complementar una 4ª dosis de neumococo. Por supuesto, las vacunas que vienen en la vacuna hexavalente o pentavalente, que es tosferina, es muy importante dentro del esquema de 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18. Y en este momento, con niños pequeños, ahí nos quedamos. Si el niño ya tiene una edad apta para la vacuna que se está poniendo en el país, debe tener por lo menos 2 dosis y ya un tercer refuerzo de la vacuna de coronavirus. Beltetón agregó que las vacunas que tienen mayor importancia son todas las que cubren el sistema respiratorio, ya que en la actualidad se están padeciendo la llamada triple amenaza en niños, que son el neumococo, la influenza y el virus sincitial. Un niño de 1 mes de edad que acaba de salir del hospital con el virus respiratorio sincitial seriamente enfermo. Y tenemos niños todos los días enfermos ahorita de virus respiratorio sincitial. Y el niño lo único que manifiesta es el primer día es un estado catarral. 2 o 3 días después un cuadro bronquítico agudo severo que le dificulta la respiración. Entonces ese niño no puede estar recurriendo en el colegio. Se consultó al Ministerio de Salud si era obligatorio que los niños fueran vacunados previo al inicio de clases e indicaron que el proceso es voluntario, pero sí lo recomiendan. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, a propósito de este tema y debido a que se acerca el retorno a clases, padres de familia se han acercado a los centros de vacunación contra el COVID-19 para que los menores de edad puedan ser inoculados con Moderna o Pfizer. El Ministerio de Salud indicó que al momento cuentan con 115.200 vacunas Moderna monovalente, la cual puede ser administrada a la población a partir de los 6 años. Además, 302.400 vacunas de Pfizer que se pueden aplicar a menores desde los 12 años. Estos datos corresponden a la última actualización del Ministerio de Salud. Bueno, y salubristas han mostrado su preocupación por el incremento de contagios de COVID-19 producto de la relajación de las medidas de bioseguridad. En las pruebas que se realizan tan solo en los centros de salud de Escuintla se detectan entre 25 y 30 casos de coronavirus por día. Aunque el semáforo epidemiológico de COVID-19 ya no influye en las actividades cotidianas, es un método que utilizan salubristas para medir cómo están en contagios. De esta cuenta, el departamento tiene los municipios de Palín y Escuintla en rojo, 10 en anaranjado y 2 en amarillo. Invitamos a la población a que se acerque, consulte los servicios de salud, no solo acá en el centro de salud, sino que también estamos en los puestos, Chapernas, en El Mango, en Aceituno, Rodeo y la parte alta, ¿verdad? De Guadalupe, San Andrés Osuna también.
también, y Ceilán Chuchú. Cada día se realizan entre 70 hasta 100 hisopados, tan solo en el Centro de Salud de Escuintla. De estos, entre 25 a 30 resultan ser positivos, por lo que piden a la población retomar el uso de mascarilla en lugares concurridos. Que debemos seguirnos cuidando con el uso adecuado de la mascarilla, el lavado constante de las manos y en lugares de aglomeración, en lugares públicos como en los servicios de salud, debemos utilizar adecuadamente nuestra mascarilla. Después de meses sin contar con el biológico para vacunar contra este virus, este día se volvió a inocular, siendo vacunadas 50 personas. Para niños de 6 a 11 años, con dosis de Modernas acá en el centro de salud. Para adolescentes también de 12 a 17 años tenemos Pfizer. Para adultos embarazadas tenemos Pfizer y Moderna. Es importante recalcar que con los adultos debemos de presentar el DPI y con los niños el acompañamiento de un adulto que porte DPI más el certificado de nacimiento, ¿verdad? Si es primera vez, ahora si es seguimiento, pues su carnet de vacunación. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y del sector salud pasamos a un tema social porque la gremial de transporte atribuye al gobierno la responsabilidad del aumento de 3 quetzales al precio del galón del diésel. También lo culpa por la inestabilidad de los precios que, según asegura esta gremial, afecta la economía del transportista. Además, señalan que la compra de repuestos para las unidades y el costo del diésel encarecen los fletes, con lo que la gremial de transporte pesado asegura que está causando una crisis económica. De acuerdo con los transportistas, de mantenerse la tendencia al alza de los carburantes, habrá incremento en tarifas de fletes, lo que traerá un nuevo golpe al bolsillo de los huehuetecos. No solo por el aumento del combustible, sino por el deterioro y el abandono que ha tenido nuestra red vial desde hace más de 8 años. Efectivamente, hoy nos damos cuenta que nos mienten, nos confunden, nos dan agua con el dedo los señores del gobierno. Bueno, y algo similar ocurre en Quiché, donde la gremial de transportistas anunció que se reunirán el fin de semana para tomar una postura ante el nuevo incremento a los combustibles. Aseguraron que la situación es insostenible para ellos, ya que el incremento al diésel fue exagerado, 4 quetzales por galón. Los representantes de la Diaco confirmaron el aumento a los combustibles, en donde el más afectado fue el diésel. Aseguraron que es un reflejo de los precios a nivel internacional y pidieron a los gasolineros no abusar con el aumento al precio de los combustibles. Dice que esta semana, tal vez sábado o domingo, nos vamos a reunir con la gremial para tomar una postura en relación a esto, ¿verdad? Porque ya muchos están quejando que pérdidas les generan más, y no solo eso, sino que ya la gente también ya no muy sale, porque muy caro, pues, muy caro todo, ya repiensan salir y eso nos perjudica a nosotros, porque ya no hay pasajes, pues. Vamos a cambiar de tema porque este jueves el Ministerio de Educación informó que crearon nuevas carreras de perito para los estudiantes de diversificado con el fin de dar diferentes oportunidades de aprendizaje a futuro. Perito en mantenimiento de vehículos, construcción y gastronomía son algunas de las opciones a las que los estudiantes podrán optar. Veamos más detalles a continuación. El Ministerio de Educación publicó este jueves el Acuerdo 002-2023, en el cual crea las carreras de perito en mantenimiento de vehículos, perito en construcción, perito en industria de procesamiento de alimentos y perito en gastronomía para la educación media en nivel diversificado. Las 4 nuevas carreras de diversificado tendrán modelo de educación en área común, clases según la especialización y horas de formación en laboratorios, talleres y centros de trabajo. En dicho acuerdo se menciona que se autoriza el currículo nacional base para las carreras antes mencionadas y el modelo de educación y formación técnica laboral como un proceso educativo que pretenden desarrollar competencias para la vida y el trabajo a través de la formación basada en competencias laborales e implementada por medio de cualificaciones profesionales y módulos formativos. Según el acuerdo, la modalidad de estudios adoptada para las 4 carreras autorizadas es presencial y estas estarán sujetas al plan anual y en jornada doble, con una duración de 3 años. Con información de Julio Román de Prensa Libre, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y para conmemorar el Día de los Reyes Magos en Salcajá, en Quetzaltenango, vecinos llevarán a cabo una representación del pasaje bíblico en el Evangelio de San Mateo, en el que los magos de Oriente viajaron para adorar al Niño Dios.
Mañana 6 de diciembre, un grupo de vecinos de Salcajá, en Quetzaltenango, retoman la escenificación de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, actividad que estuvo suspendida en los últimos 2 años debido a la pandemia del COVID-19. Actores y actrices, todos locales, de una manera magistral, pues se desenvuelven y nos muestran con cariño y con una forma muy singular, porque esta es una tradición muy de Salcajá, nos llena de orgullo a los salcajenses. Nos muestran la historia de los magos de Oriente. Niños y adultos participan de esta escenificación que tiene varios años de llevarse a cabo. Fíjense que solamente en la pastorela son 30 niños. Aparte de los actores adultos, más o menos son un poco más de 40 personas las que participan como el elenco, parte del elenco. Debido a que la principal organizadora de la actividad es una persona de la tercera edad, vecinos asumieron el desafío de mantener viva esta tradición. Pero Salcajá es original, es auténtico, es único y es singular el hecho de que tengamos esta oportunidad de ser de este municipio, de representarlo. La actividad comienza a las 3 de la tarde en el barrio El Carmen y termina en horas de la noche frente a la ermita La Conquistadora. En Salcajá, Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y seguimos con ese orden noticioso porque le contamos cómo es que los retaltecos celebran el Día de Reyes o Epifanía del Señor. Veamos. Durante el 6 de enero, día en que los fieles católicos celebran a los Reyes Magos, los retaltecos acostumbran degustar en familia y con amigos la rosca de Reyes, símbolo del amor infinito a Dios. Las frutas secas, ¿verdad?, que van colocadas ahí arribita de la rosca, son secas cristalizadas que adornan el pan y que simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. Realmente dicen que el muñeco escondido representa al niño Jesús, ¿verdad? En el interior de la rosca de Reyes se acostumbra colocar un pequeño muñeco que representa al niño Jesús y quien lo encuentre tendrá la responsabilidad de cuidarlo hasta el 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria. Estamos viendo una tradición aquí en Retaluleu, Helens Pastelería la trajo, es una receta meramente mexicana. Esta receta la empezamos a elaborar y como pueden ver es un proceso bien laborioso. Las panaderías y pastelerías en Retaluleu comienzan su preparación desde mitad de semana. El proceso, que lleva varias horas, culmina con su cocción en hornos artesanales. La receta se ha ido modificando porque por los gustos, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que ha tenido bastante demanda con el paso de los años. El que le sale el niño, ¿verdad? Él automáticamente se apadrina para llevar al niño a la iglesia y ofrece tamales y atol a sus invitados. Los precios de las roscas de Reyes oscilan entre los 35 a 175 quetzales, dependiendo del tamaño y los ingredientes. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. La desaparición de las AAS. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Yo no quiero ser reconocido como un esa es mi historia de este país. Bueno, está por cumplirse los 3 años de gestión del presidente Alejandro Yamatei. ¿Y cuáles son sus deudas? Lo veremos en el reportaje especial el próximo lunes. Por el momento quédese con nosotros porque regresamos después del corte. Intensos tiroteos y quema de vehículos dejó el operativo de autoridades mexicanas llevado a cabo para detener a Ovidio, alias el Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Hablemos de temas internacionales porque el gobierno mexicano detuvo este jueves a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esto luego de un operativo que desató intensos tiroteos y quema de vehículos en la ciudad de Culiacán. Las autoridades mexicanas confirmaron el jueves la detención de Ovidio Guzmán, hijo del poderoso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos.
La aprehensión de Guzmán, alias El Ratón, de 32 años, desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad, así como quema de vehículos en varios puntos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el Pacífico mexicano. Se observaron escenas de pánico entre habitantes que buscaban protegerse. El CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Se constataron unos 30 bloqueos, incluidos 3 peajes de paso de vehículos por parte de pistoleros. El tiroteo se extendió al aeropuerto. Las operaciones fueron suspendidas. Un avión de pasajeros recibió un impacto de bala momentos antes de despegar, sin que se registraran heridos, de acuerdo con la aerolínea Aeroméxico. También se reportaron incidentes en un penal donde permanecen detenidos varios narcotraficantes. El cártel de Sinaloa es considerado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, como el principal traficante de fentanilo, causa de numerosas muertes por sobredosis en ese país. Guzmán ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado por orden del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, luego de que contingentes militares fueran rebasados por un duro ataque de la organización criminal. El arresto se produjo 4 días antes de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden, cuyo país ofrecía $5 millones por la captura de Ovidio Guzmán. El mandatario asistirá a la cumbre de líderes de América del Norte en Ciudad de México. ¿Pero quién es Ovidio Guzmán López? Se trata de uno de los hijos del narcotraficante encarcelado, Joaquín El Chapo Guzmán, con su segunda esposa, Griselda López. Se cree que tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Registros detallan que en febrero del 2019, Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a la Unión Americana, junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años. Los fiscales dijeron que desde abril de 2008 hasta abril del 2018, los hermanos conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México y otros lugares hacia Estados Unidos. En 2019, el gobierno de México llevó a cabo un operativo fallido en Culiacán, en el que capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, habla a tu gente que pare todo. Por cierto, la detención de Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ocurre días antes de la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, quien el lunes 9 de enero visitará México para la cumbre de líderes de América del Norte. La captura y violencia que desató la detención despertó temor en la ciudadanía por los recuerdos del polémico Culiacanazo, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron a Ovidio el 17 de octubre del 2019. Tras liberarse la captura de Ovidio Guzmán, varios videos en los que se evidencia el caos en el aeropuerto de Sinaloa se difundieron en redes sociales. En las imágenes se muestra cómo supuestamente recibieron a balazos al avión de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en Culiacán, Sinaloa, tras el arresto del Ratón Guzmán. Al aire de un vehículo particular que pasó por la carretera internacional aquí de... Bueno, y pasajeros de un vuelo de Aeroméxico vivieron momentos de pánico en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, en plena incertidumbre y tensión por los operativos por la recaptura de Ovidio, el Ratón Guzmán. De acuerdo con los reportes, el avión fue atacado a tiros justo cuando se preparaba para el despegue. Luego del ataque, los pasajeros se replegaron en el suelo para protegerse de las balas. El hecho se dio a conocer horas después de que la compañía notificara de la cancelación de todos sus vuelos con destino u origen a Culiacán y Mazatlán, en razón de los acontecimientos violentos.
Mientras tanto, y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Ciudad de México, Ovidio Guzmán fue trasladado esta tarde-noche al penal donde fue recluido y se fugó su padre. En una estrategia de seguridad y para no hacer pública la información, debido al caso, las autoridades mexicanas enviaron primeramente un convoy de 8 vehículos y un helicóptero. En las afueras del penal también se desplegó un dispositivo de seguridad con al menos una docena de vehículos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas de México trasladaron al hijo del Chapo a la capital mexicana y lo pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. Quédese con nosotros porque al volver del corte damos lectura a los mensajes de nuestros televidentes que llegan a través del WhatsApp de Guate Reporta. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Gracias por todos sus mensajes que envía a través de Guate Reporta. Mire, 2 agentes de la Policía Nacional Civil que se conducían en una autopatrulla supuestamente exigían 500 quetzales de soborno a un agente de seguridad de un camión repartidor porque no cargaba el documento de la escopeta. Bueno, ya 500 pesos no le llevo, yo soy nuevo, pues, y yo que no. No, yo solo que me mandaron la ruta, que me mandaron la ruta. No, entonces vamos rápido. No, bueno, no sé, yo me di chance que mando, pero ya no sé, ahí sí, lo siento mucho, porque ya voy a hacer el informe, ya va a tener conocimiento. ¿Qué es la mano, hombre? Ya va a 50, pues. ¿Ah? Solo 50. El cerca está 50 millones. Ya no cargamos más, pues. Imagínese yo empezando a trabajar uno y lo que usted pide 500 pesos ya es. Si no pide apoyo, mano, no quiere subir. Lo que sí es 50 varas. Y yo solo con la comida cargo yo aquí. Y el accidente de tránsito que se registró este jueves en el kilómetro 214 en Coatepec, en Quetzaltenango, dejó la muerte de 2 personas que se desplazaban en una motocicleta. El vehículo que atropelló a los motoristas se dio a la fuga, pero minutos después, un grupo de vecinos lo localizó a 1 kilómetro de donde ocurrió la tragedia. Los vecinos retuvieron a los ocupantes del vehículo y llamaron a los agentes de la Policía Nacional Civil para su captura. Sin embargo, supuestamente la policía dejó en libertad a los ocupantes del vehículo, lo que causó el rechazo de las personas y pretendían quemar la autopatrulla, extremo que no ocurrió. Mira, se le puede echar fuego, si tanta patrulla tiene el Estado, por una no creo que vaya a llorar. Aló, ¿te podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. No deje de enviar sus mensajes a través de Guate Reporta. Tenemos más información, pero luego de la pausa. Guatemala se convierte en uno de los destinos preferidos para hacer turismo médico. El sector está teniendo un crecimiento del 41%. Grupo Q presenta. Continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a hablar de economía y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Adelante, Paula.
María Luisa, Alberto, qué gusto saludarles. Hoy les cuento que del presupuesto aprobado para el 2022 se gastó la mayor parte en salarios, subsidios y pagos de deudas. De los 112.939 millones de quetzales que el Congreso aprobó para gastos del Estado, quedó un saldo de 4.353.8 millones que no se aprovecharon. Las ampliaciones al Ministerio de Comunicaciones y el paquete de subsidios estatales a los productos energéticos son algunos de los rubros que destacan en la ejecución del gasto público en el 2022, que cerró en 108.585 millones de quetzales. Para funcionamiento, que incluye pago de salarios, insumos, compra de equipo y enseres, se destinaron más de 75.000 millones, para inversión alrededor de 18.000 millones y para pago de deuda pública unos 15.000 millones. Y en otros temas le cuento que Guatemala ha sido uno de los destinos preferidos por muchos extranjeros para hacer turismo médico. Es decir, que los extranjeros llegan a nuestro país para realizarse procedimientos médicos. Luego de la pandemia, el sector se ha estado recuperando, teniendo un crecimiento en el primer semestre del 2022 de 41%. La Comisión de Turismo de Salud y Bienestar, al reactivarse, ejecutó diversas iniciativas y 4 proyectos que incluyeron desde el primer portal para la promoción de Guatemala como destino de salud y bienestar, un programa de preparación para la certificación internacional Medical Tourism Experience, un diploma gerencial y un congreso internacional de salud. Esto ayudó a que el sector creciera a pesar de enfrentarse a grandes retos. Uno de los principales retos que ha tenido el sector de turismo que sobrepasar es la sobrevivencia financiera. El golpe que tuvo en la pandemia pues afectó en temas de limitación, tener que despedir personal. Ahora, pues gracias a Dios, con el crecimiento, recontratar personal que tenga las características de atención y servicio. El segundo es que tenemos una limitación todavía en ciertas áreas para poder tener acceso a los turistas que vengan a Guatemala, limitaciones con temas de las vacunas o en este tipo de limitaciones. Durante el primer semestre del 2022, el sector generó 41.09 millones de dólares por concepto de facturación de los servicios de salud y bienestar en Guatemala, presentando un crecimiento interanual del 41% en comparación al mismo periodo del 2021. Estamos teniendo un auge muy fuerte, especialmente de los países cercanos centroamericanos que están viniendo a Guatemala como una opción para turismo local. Nosotros estamos calculando que finalizando el próximo año 2023 estamos llegando a los estándares que teníamos pre-pandemia. No hemos crecido todavía de antes de la pandemia, pero al nivel de estándar de pandemia a finales del próximo año esperamos poder tener, si no hay ninguna otra limitación que exista durante el año. Los servicios que tienen mayor demanda son odontología, medicina preventiva, ortopedia, cirugía bariátrica, entre otros. Hoy le hablaré de uno de los propósitos que muchos líderes de empresas tienen al iniciar un nuevo año: hacer reuniones más eficientes. Hoy le daré algunos consejos para poder lograrlo. Pregúntese si sus reuniones son eficientes y útiles. Delimite el contexto de la reunión de antemano, definiendo los temas específicos que van a tratarse. Asegúrese de que solo asistan los miembros del equipo relevantes para los temas de la reunión. Eso ayudará a que la reunión sea más rápida. Las reuniones de rutina que ocurren semanal o diariamente pueden ser dadas por sentadas tanto por los líderes como por los empleados. Puede hacer que estas reuniones sean más inspiradoras, estableciendo un contexto general al iniciar y al concluir cada reunión, reiterando la visión del proyecto, los objetivos y los resultados a largo plazo. Otra pregunta que se debería hacer es si sus reuniones fomentan la inclusión y la colaboración. Una forma de motivar la inclusión en las reuniones es recordar que no todas las personas tienen facilidad de palabra y pueden tener dificultades para expresar sus ideas en un grupo. Tome estos sencillos consejos en cuenta, verá que le ayudarán a tener reuniones más productivas. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Grupo Q presentó. Muchísimas gracias, Paula, por el reporte y por el segmento de Hablemos de Dinero. Tenemos más noticias después de la pausa. Reporte de nuestra compañera Fátima Herrera, decimos buenas noches porque llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hoy sí las recomendaciones de Fátima, perfectas, ya tengo mucho que ver para el fin de semana. Nos vamos a despedir con esta nota curiosa y es una panadería de Bruselas, Bélgica, que esconde monedas de oro valoradas en unos 500 euros en sus pasteles por la celebración de la Epifanía. Como en años anteriores, los clientes de la panadería tendrán la oportunidad de encontrar
encontrar una moneda de oro si compran uno de los pasteles por la celebración de la Epifanía, o también conocida como el Día de los Reyes Magos, una fecha importante en el calendario cristiano. En muchas partes de Bélgica, los niños van y cantan una canción tradicional de Epifanía frente a la puerta de sus vecinos. Los panaderos hornean este pan especial. Los pasteles contienen cada uno una figura. La persona que encuentra el objeto en su porción puede usar una corona hecha de cartón que viene con la torta, y el día se declara el rey del día. Mientras que la mayoría de los panaderos ponen una pequeña figura de plástico o porcelana que vale menos de un par de euros en sus pasteles. Un excéntrico panadero pone una moneda de oro en al menos unos de sus tartas. Así le decimos buenas noches.